la dependencia en Dios para sus hijos tiene que ser todo el tiempo. En los tiempos buenos, en los tiempos de aflicción, todo el tiempo, la iglesia de Cristo debe y tiene que depender de Él. Porque es cuando nosotros hacemos al Señor nuestro Señor realmente, ¿verdad? Cuando Él dirige nuestros pasos. Y yo voy a exponer el tema, mi confianza eres tú, Señor, que está basado en Proverbios 3 del 5 al 7. Pero yo quiero introducir el tema haciéndole una pregunta a usted, iglesia. ¿Qué tan dispuesto está usted hoy a que Dios cambie sus planes para este 2024? ¿Está seguro de ese amén? Padre, usted sabe quién lo dijo. ¿Está realmente dispuesto a que Dios, iglesia, cambie sus planes en este 2024? ¿Y por qué quiero introducirlo así? Y yo le aseguro que están apuntando ahí a quienes dijeron amén. Porque cuando nosotros miramos la historia bíblica, nos damos cuenta que Dios nunca cambia sus planes. Somos los hombres los que los cambiamos para que se cumplan los de Él. Por ejemplo, Abraham nunca pensó salir de su tierra, me imagino yo, a un lugar desconocido. Nunca pensó que iba a ser padre de naciones y todavía ese cumplimiento se está dando con nosotros. Moisés tampoco nunca pensó que el enemigo no quería que él viviera. Jamás se imaginó, siendo un israelita, ir a dar al palacio y ser educado de la mejor manera para cumplir el propósito del Señor y luego ser llevado al desierto para poder ejecutar el objetivo que el Señor tenía para su vida. Entonces, nuestros planes, cuando no están arraigados a los planes del Señor, son los nuestros los que cambian. Los del Señor jamás cambian. Y eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Porque dice el Salmo 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Entonces, cuando yo estoy dispuesta o dispuesto, como algunos dijeron aquí, estamos dispuestos a que Él cambie nuestros planes. Cuando estamos dispuestos a que Él ordene nuestros planes, nosotros vamos a ir en un rumbo correcto. Vamos a ir trabajando bajo su voluntad. Pero si yo no le permito al Señor que ordene mis pasos, entonces simple y sencillamente yo voy a dar paso a desorganizar mi vida, porque no me estoy guiando por lo que el Señor quiere. Dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. Eso es lo que dice Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y esto no significa, o podemos preguntarnos, ¿y entonces dónde queda mi libre albedrío, hermano? ¿Ah? Lo que pasa es que necesitamos ver, de acuerdo al texto bíblico, que dice que nosotros somos en este momento la realidad de un pensamiento de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice? Que Él me escogió antes de que este mundo existiera. Y en Dios opera una manera que Él piensa algo, lo ejecuta con su boca y aquello se vuelve una realidad. Entonces Él pensó en Vilma desde antes de la fundación del mundo. Él sabía en qué tiempo yo iba a nacer y qué era el propósito por el cual yo tenía que existir en esta temporada. Porque dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
O sea, Él pensó en mí, pensó en usted, y en ese pensamiento la realidad está ahorita. Por eso somos la realidad de un pensamiento de Dios. Porque ese pensamiento se volvió realidad en el momento que nacimos, en el momento que Él nos escogió, nos predestinó y nosotros accedimos a la salvación que Él nos está ofreciendo. Pero no solo eso, dice que no te escogí para salvación, sino que Él ya preparó las obras por las cuales yo tengo que caminar. Amén. Entonces dice que me escogió por sí mismo. Yo no le pedí que me escogiera. Él decidió escogerme para Él mismo y para la alabanza de su gloria. Eso indica que usted y yo no somos autónomos, aunque a veces nos parece y vivimos así, que somos soberanos de nuestra propia vida y no lo es así. Dice, yo te escogí desde antes de que el mundo existiera para salvación, pero también para que fueran ejecutadas las obras que yo puse dentro de ti. Amén. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que vivir una vida cristocéntrica, o como lo diría Pablo, cruciforme, con forma de cruz. Y lo revela Pablo en Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, vamos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo está diciendo aquí, yo fui crucificado con Cristo. Espiritualmente experimentamos una crucifixión espiritual y la victoria sobre el pecado y la muerte. Pero si yo fui crucificado con Cristo, todos los beneficios de la cruz son míos y suyos. ¿Sí? Diga, todos los beneficios de la cruz son míos. Él pagó la deuda en la cruz, por tanto ya no somos deudores. Triunfó sobre el pecado. Aunque luchamos con Él, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no nos gobierna. Abrió el camino hacia Dios, lo que me hace tener o nos hace tener acceso libre al Padre. Entonces, si usted tiene los beneficios de la cruz y por tanto usted los necesita, usted tiene que recomendarse la segunda parte que dice, ya no vivo yo, Él vive en mí. ¿Sí? Amén. Usted ha sido llamado a vivir la vida de Cristo. Entonces, ¿por qué insistimos en caminar y vivir bajo nuestra propia voluntad? No tenemos una historia propia, iglesia. Somos los actores secundarios en la obra de redención más grande que haya existido. Porque el actor principal es Él. El dueño de la obra es Él. Pero si hemos sido crucificados en Él o con Él, también debo de vivir una vida cristocéntrica, bajo su voluntad y no bajo mi voluntad. Por tanto, toda decisión debe ir relacionada con Cristo. Toda decisión. Estamos apenas 7 días, iniciando el 7º día del año, del primer mes. Y usted, si ya tomó decisiones, debería de estar consciente si las decisiones que tomó están basados en su propia voluntad o en la voluntad de Cristo, porque toda decisión debe ir relacionada con Cristo. La meta, iglesia, de todas las promesas de Dios es llevarnos a hacer su voluntad y beneficiarnos. Las promesas de Dios no están para que nosotros cumplamos nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Entonces no nos engañemos. Entonces, pero yo puedo apostar que varios ya empezamos a trabajar sobre decisiones que hemos tomado a título personal sin consultarle al Señor. Lucas 12:17 dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Esta es una enseñanza
donde dice que hay un hombre ahí y que su heredad había tenido mucho fruto. Y que él le dice: alma, tengo tanto que ni los graneros me ajustan. No sé qué hacer. Ya sé, voy a hacer los graneros más grandes. Amén. Alma, disfruta, bebe, come. Y le dice la palabra necio. Hoy vienen a pedir tu alma. Eso es típico un creyente que planifica sin Cristo. Cuando hacemos planes sin que Dios esté en ellos, iglesia, eso indica que nos parece que somos el capitán de nuestra vida, que nosotros llevamos el timón de nuestra vida, y no es así. Como que si tuviéramos el control de ella. Este hombre confió en sus recursos. Usted puede no confiar en un granero, pero sí puede confiar en el trabajo y en la jubilación que le van a dar. Puede confiar en las promesas que le han hecho en la apertura de este año. Puede confiar en palabras que el hombre le ha dado. Si usted está confiando como este hombre en cosas que son perecederas y de esta tierra, puede llevarse una sorpresa, como se la llevó este hombre, que trabajó tanto tiempo para tener tanto y planificaba su vida según su voluntad, sin pedirle ningún cuestionamiento al Señor si está bien o está mal, y al final muere sin disfrutar de todo aquello que tenía. Venga y sirvamos al Señor. Hermana, cuando termine los estudios, cuando me case, hermana, cuando haga que mis hijos crezcan y le va a llegar la vejez, y usted nunca sirvió al Señor por estar afanado. Hacer planes y confiar en nuestro futuro sobre cosas perecederas puede traernos dificultades. ¿O cuál es la otra forma como actuamos? Como dice Santiago 4, del 13 al 15. Miren lo que dice Santiago. Vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí? Planificamos y mañana vamos a hacer y el otro mes vamos a hacer. ¿Y qué dice? Si ustedes son como la neblina que se aparece por un momento y luego ya no existe. El tiempo no está en nuestras manos, iglesia, está en las manos del soberano. Los tiempos, lo que vamos a vivir este 2024 como nación o como el mundo, solo Él lo sabe. No sabe cuántas dificultades vamos a enfrentar. Y nosotros hacemos planes sin consultarle a Él. Pero esto es como un modismo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere, pero realmente cuando las cosas no ocurren, no estamos diciendo si Dios quiere. Porque solo es como un modismo, como algo que nosotros hemos adoptado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos planes, nosotros empezamos a hacer que nuestros deseos se empiecen a despertar. ¿No es cierto que a veces hacemos planes? Vaya, póngase la casualidad de una construcción de una casa y usted hasta sueña cómo la construye. Le pone 2 pisos, la cocina, los dormitorios, y planifica y planifica y planifica. Y sus emociones empiezan a enmarañar en aquellos deseos. ¿Y qué pasa si no se da la construcción? Usted empieza a enojarse. Porque si Dios le está cerrando la puerta, eso significa que esa no es la voluntad del Señor.
Pero estamos diciendo si Dios quiere, pero realmente solo lo estamos diciendo ¿de qué? De diente al labio. Entonces somos de doble ánimo. Intentamos abrir puertas que Él mantiene cerradas, o empezamos a hacer cosas que no convienen y nos metemos en problemas. Entonces realmente si usted dispone la voluntad del Señor para usted en este 2024, hágalo reflexionando. Porque puede ser que si los planes usted no se los presentó a Él, que lo más idóneo es que usted le presente una hoja en blanco a Él y le diga: ¿qué es lo que tú quieres para mí en este año? No es escribir mis planes y mis propósitos y ahí me los agendas, por favor, porque ahí vamos a ir en marcha los dos. No, iglesia. Entonces necesitamos dejar esos modismos y realmente aceptar que la voluntad de Dios va a prevalecer en nosotros porque somos hijos. En mis decisiones o en las suyas, usted debe decidir si las toma usted o las toma Cristo. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nosotros podemos planificar, iglesia, podemos soñar, pero se va a mantener el consejo del Señor, porque ya vimos que hay un diseño eterno que tiene que ser ejecutado y ese propósito te tiene que cumplir. Si algo hay que meditar es que nuestros problemas siempre se han generado al ejecutar nuestra voluntad. Y se lo dice alguien que caminó con los pasos desordenados por mucho tiempo y que lo único que encontré cumpliendo mi voluntad a la manera de Jonás fue frustración, fue dolor, fue tragedia. Fueron situaciones en que de todas maneras me dijo el Señor: no te preocupes, Vilma, que yo ordeno tus pasos, porque fuiste creada con un propósito y ordeno tu desorden para que vengas y cumplas mis propósitos. Entonces Él también va a ordenar los pasos de aquellos que están haciendo la voluntad del Señor, al tipo de Jonás, en contra de la voluntad del Señor. Si el Hijo encarnado fue capaz de decirle al Padre: yo vengo a cumplir tu voluntad y no la mía. Iglesia, ¿quiénes somos nosotros para caminar sobre nuestra voluntad? En medio de las malas decisiones, el soberano me organizará también los pasos. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer? Confiar en el Señor. Dice el Salmo, ahora voy a leer el proverbio del cual hablé al inicio. Dice: fíate del Señor con todo tu corazón, que está en Proverbios 3 del 5 al 7, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Jeremías dice una verdad muy clara en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué podemos confiar en el Señor? ¿Por qué podemos apoyarnos en el Señor? Porque Él es digno de confianza y porque los pensamientos y los planes que Él tiene para nosotros son mejores que los nuestros. Dice: es para darte pensamientos de paz y no de mal. Es para darte un fin bueno. ¿Por qué además debemos de confiar en el Señor? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Él es fiel. Su fidelidad depende de lo que Él es y no de lo que nosotros somos. Él ha prometido estar con nosotros y Él lo va a hacer. A pesar de que nosotros somos infieles, Él va a permanecer fiel. ¿Sabe por qué más? ¿Sabe por qué más? Usted puede apoyarse en el Señor porque siempre Él cumple lo que promete. ¿Por
porque Él no muta. Malaquías 3:6 dice que Él no cambia. Santiago 1:17 dice que no hay sombra de variación en Él. Por lo tanto, su ser es perfecto, sus pensamientos son puros, su palabra es verdad y sus juicios son justos. Él no cambia ni para bien ni para mal. No solo es inmutable en su esencia, sino también en sus propósitos. Eso significa que como su servidora, aunque anduvo en el mundial por mucho tiempo, los propósitos de Él no cambiaron para conmigo. Él me trajo a su casa, me lavó, me limpió, me restauró, me educó y ahora le estoy sirviendo a Él con gran gozo en todo tiempo. Entonces, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Si tuviésemos un Dios cambiante, no sería posible poder confiar en Él. Pero Él no cambia, Él no muta, Él es fiel. ¿Por qué más podemos confiar? Porque Él puede hacer lo que te dijo que haría. Él es omnipotente. Él no conoce las medias tintas. Él es poderoso. Y lo que te ha dicho, aunque para ti es imposible, para Él no hay nada imposible. Todo es posible. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? Él no tiene límites. Somos nosotros los que a veces lo limitamos a Él y pensamos, ¿y podrá hacerlo, Señor? ¿Y será que, Señor, Él es todopoderoso? Él no tiene límites y en su omnisciencia Él conoce toda la maqueta de nuestra vida. Desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre hasta el recorrer de nuestro camino y el día que Él ha asignado para que nosotros nos presentemos a su presencia. Él conoce la maqueta completa de cada uno de nosotros. Por eso no debemos temer y confiar en Él siempre. Pero también dice que todo lo que a Él le place nos bendice. Todo lo que a Él le place hacer, a nosotros nos bendice. Pero el mismo proverbio dice, confía en el Señor y apóyate en Él. Y ya vimos algunos atributos que nos dan confianza de por qué podemos apoyarnos en el Señor. Pero dice, no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Y prudencia en este texto es en tu propio entendimiento, en tu propio conocimiento. El hombre es incapaz de guiar su propia vida de forma adecuada. Así lo dice Jeremías 10:23. Dice Jeremías en el capítulo 10, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros somos incapaces, iglesia, de guiar nuestra propia vida de manera adecuada. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu experiencia, no te apoyes en tu conocimiento, porque a diferencia de Dios, que Él es fiel, nosotros somos infieles. A diferencia de que Él no cambia, nosotros sí somos cambiantes. A veces andamos de alguna temperatura, a veces andamos de otra, a veces pensamos que esos son los planes que debo de seguir, que esa es la persona con que me debo casar y 2 meses después ya anda con alguien más y no era el anterior. Por eso no podemos confiar en nuestro propio entendimiento ni en nuestra propia prudencia, porque nosotros somos ¿qué? Cambiantes, porque nosotros somos infieles, porque nosotros no somos capaces de hacer nada y porque hacemos promesas que no cumplimos. Entonces el entendimiento humano es limitado, es falible, fracasa y está sujeto a error. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos, iglesia? Debe ser iluminado por la palabra de Dios y guiado por el Santo Espíritu. Más bien que confiar en su propio juicio, los creyentes deben pedirle sabiduría y la voluntad de Dios en todas sus decisiones y metas de la vida. Eso es lo que necesitamos. Viendo que nosotros somos tan falibles y llenos de error,
lo que mejor podemos decidir hoy es confiarle nuestra vida y nuestros planes al Señor. Amén, iglesia. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Hay cosas en las que usted puede decir, ¿y será que el Señor quiere que entre al discipulado? Pues yo creo que eso ni se pregunta. Así que estoy esperando la voluntad del Señor que me hable. Eso ni se pregunta, hermano, porque es necesario que nos eduquemos para que podamos guiar y ser mejores en nuestro camino. Entonces hay cosas que son como obvias, pero usted está esperando la iluminación del Señor. Dele su vida al Señor, confíesela al Señor su camino y la de su familia. No hay mejores manos que las manos del Señor. Y yo voy a concluir en esta mañana. Mire lo que dice la conclusión, y debería de tomarlo en cuenta. En vez de apoyarnos en nuestras propias metas, deseos y sueños, Dios nos invita a reconocer que su consejo y sabiduría nos superan y que los resultados traerán verdadera plenitud y dicha a nuestras vidas. Si seguimos el consejo de Dios, Él nos hará entender, nos enseñará el camino que debemos andar y Él fijará sus ojos en nosotros. Entonces yo quiero retarlo a usted hoy, a que el Salmo 143:10 sea un salmo que usted se lleve. Y que usted, a pesar de que ha estado luchando con su voluntad y la voluntad del Señor, esa lucha tiene que acabar, iglesia. Debemos orar y decirle: Señor, aunque no son mis metas, mis deseos, yo sé que tus planes son mejores y yo no quiero nada fuera de tu voluntad. Dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, dice. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Agéndelo. Cada vez que sus emociones quieran gobernar su mente por situaciones que usted está deseando y que usted sabe que el Señor no le está acuerpando, este verso podría ser de mucha utilidad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces Él guiará sus pasos, Él le enseñará el camino, Él fijará sus ojos sobre usted. Amén, iglesia. Pero yo no quiero bajarme de este lugar. Quiero que se ponga en pie. Vamos a leer, hermano, lo que es Números 6 del 24 al 26. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor y este año, porque lo que está por recorrer solo Él lo conoce, solo Él sabe. Dice Números 6 del 24 al 26. Lo voy a leer. Yo quiero que levante sus manos porque vamos a hacer una oración. Y con la autoridad de la palabra y la autoridad que Él me ha dado, yo quiero bendecirle. Dice Números 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Levante sus manos y decimos: Señor, sea bendito este 2024. Que todos tus pensamientos, acciones y lo que emprendas sea guiado por el Señor. Que el Señor te dé la oportunidad de trabajo o de emprendimiento que has estado esperando. Que el Señor abra las puertas que han permanecido cerradas hasta este tiempo. Que el Señor te guíe en tus estudios. Que el Señor señale con claridad tus relaciones. Que le sirvas con temor y temblor. Que el Señor vaya como poderoso gigante delante de ti, abriendo camino y anulando todo plan del enemigo sobre tu vida y sobre tu familia. Que puedas completar tus metas al término de este año, que nada se pueda quedar a medio camino,
porque el Señor producirá el querer como el hacer en ti, iglesia. Él te dará la fuerza, Él te dará la sabiduría, te dará la inteligencia, Él te dará la salud, Él te hará provisión de los recursos materiales y humanos. Iglesia del Señor, que su misericordia te abrace cada día. Que su gracia y su favor te acompañen cada día de este 2024 a ti y a tu familia. Señor, nos apropiamos de esta palabra, Señor, y nos adherimos como decisión propia a tu voluntad. No queremos más nuestra voluntad. Queremos caminar tus pasos. Queremos que nos enseñes cuál es el camino que has diseñado para cada uno de nosotros. Recibimos la bendición del Eterno en esta hora y la guianza de su Espíritu Santo a través de su palabra. Bendecimos este año para la iglesia y la familia cuadrangular, como de aquellos que nos están escuchando y nos van a escuchar. Bendecimos el nombre del Todopoderoso, declarando el bien y la misericordia que Él tiene para nosotros cada día. En el nombre de Jesús, su iglesia dice amén y amén. Dele palmas al Señor. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.